Colombia. El conflicto armado en Colombia, que tanto ha costado dejar atrás, volvió a tomar primer lugar a inicios de este año en varias regiones del país. Durante las protestas contra el gobierno del actual presidente Iván Duque, el llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos a miles de ciudadanos, generando controversias desde la movilidad al desplazarse a sus lugares de trabajo hasta poner en riesgo la vida de tantos de miles de ellos. A pesar de que ya han transcurrido 4 años del desarme de la guerrilla más poderosa de América, se evidencia la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el gobierno, y el pasado 30 de mayo, aumentaron los eventos relacionados contra el conflicto armado y los que afectaron los civiles en 111 municipios. Para este año se tiene en total un registro de 13 eventos de conflicto y 89 afectaciones civiles. De este último se tiene un aumento mayor al 400%. En promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Estos datos evidencian el crecimiento de amenazas de muertes, homicidios a excombatientes y eventos masivos de desplazamiento forzado. Debido a esta situación, se evidencia una gran preocupación en medio del estallido social, donde prácticas de autodefensas y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a las manifestaciones, donde cifras estimadas en por lo menos 27 ciudades del país dieron surgimientos a grupos civiles armados que reivindican estas prácticas. La historia del conflicto armado en Colombia en los últimos 60 años ha sido marcada. En los inicios de este tan marcado conflicto, la repartición de tierras y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que al transcurrir de los años se ha reforzado por la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos, entre otros, dando lugar a sucesos históricos y poco agradables para nuestra historia colombiana. Uno de los hechos más marcados durante este periodo de violencia ha sido, pues inició en el siglo XIX a través del Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia, donde se institucionalizaron. El primero, el Partido Conservador, se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el Partido Liberal presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre estos dos partidos se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. Otro hecho que remarcó nuestra historia en los hechos del conflicto armado fue el llamado Bogotazo, el que ocurrió el 9 de abril de 1948, donde a inicios del siglo XX los enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores daban paso a la violencia con asesinatos y agresiones, estando a la orden del día el contexto social y económico en el que se encontraba el país, dando una inflación de impacto de la crisis económica ocasionado por la Segunda Guerra Mundial,
fomentando los procesos de erradicación de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán, el día 9 de abril del año 48, propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el llamado Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país, donde se produjeron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinato de funcionarios, asaltos a comercios y saqueos a iglesias, entre otras muchas cosas que sucedieron este día. Bueno, en esto quiero remarcar pues una línea de tiempo que ha sido notoria en nuestro país a través del conflicto armado, dando inicio pues el día 6 de diciembre de 1928, donde se llevó a cabo la masacre de las bananeras en el departamento del Magdalena, perdón, donde se enfrentaron pues los, los protestantes con el ejército, desplegando allí eh, el ejército para evitar alteraciones en el orden público y un golpe de mano que tenían planeado los comunistas para este entonces. Eh, para el año de 1946 sube al poder el presidente Mario Espina Pérez, como anteriormente lo nombrábamos, él pertenecía o hacía alusión al Partido Conservador, donde pues en su poder se propuso hacer un gobierno de unión nacional, no contaminando el espíritu del partido y con colaboración de hombres capaces. Por tal motivo y con el fin de evitar violencia, concedió y promulgó la participación política de opositores, pero también pues se manifestó ser partidario de dar importancia a la cuestión social, pues según sus ideas la tranquilidad de los pueblos dependían de la solución acertada de la cuestión social o de la inclusión política, que era pues lo que él quería dar a entender en este entonces. Este presidente fue elegido el 5 de mayo, o subió al poder, mejor, el 5 de mayo del año 46. Como lo decíamos anteriormente, el 9 de mayo de 1948 ocurrió uno de los sucesos más notorios en nuestro conflicto armado, el llamado Bogotazo, donde pues es una de las coyunturas sociales más difíciles que ha tenido la historia colombiana, donde el caudillo o en ese entonces eh, electo para las elecciones de presidente, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado en Bogotá, por lo cual se aglutinó un movimiento político popular donde dieron pues donde se manifestó o donde hubo una guerra civil, por decirlo así, en contra pues de este asesinato. Esto nos conllevó a destrucción total de ciudades, principalmente pues Bogotá, hubo saqueos, donde eh, quedaron miles de muertos, decenas de familias quedaron en la extrema pobreza, iglesias, edificios, colegios, conventos, demás fueron incendiados por estas manifestaciones o eh, por, es- por esta forma de querer de quererse hacer notar ante la falta
de oportunidad que había en ese momento acá en el país para poder elegir a una persona que en ese momento los colombianos eh, creíamos que íbamos a tener como electo para una mejora política de cada uno de nosotros. El 13 de junio de 1953 fue el llamado golpe de Estado por el general Gustavo Rojas Pinilla, eh, donde pues contra el presidente ultraconservador Laureano Gómez. Colombia en ese entonces vivía una tempestad política a causa de la guerra bipartidista que cobró muchísimas vidas, estructuras políticas debilitadas y conspiraciones fueron algunos de los ingredientes para que pues este personaje o pues hiciera el golpe de estado, ya que pues él decía que solamente debían haber conservadores y liberales y pues se estaban formando más movimientos políticos y para él solamente existían estos dos. En el año de 1956 llegó nuestro Frente Nacional, donde pues como lo nombraba anteriormente, eh, se firmó el acuerdo de Benidorm, donde por una temporada más o menos de 14 años se vivió una igualdad o equidad para los dos partidos políticos, donde cada 4 años el presidente que subiese al poder podía ser o conservador, se terminaba su periodo de elección y de pertenencia al país y subía el liberal por otros 4 años. En el año de 1974 este acuerdo ya pues pierde su vigencia y, y ya vuelve todo pues como se venía manejando anteriormente, pero pues en el año de 1964, el 4 de julio, surge el llamado ELN, donde comenzó la marcha de la guerrilla del ELN encabezada por los hermanos Marco Antonio y Fabio Vázquez Castaño. Solo eran 18 los combatientes y el 7 de enero de 1965 el grupo insurgente atacó al municipio de Simacota en Santander. Allí presentaron un manifiesto a través del cual explicaron los movimientos de su lucha armada. Otro acontecimiento pues que ha marcado la vida de los colombianos y los movimientos y el conflicto armado colombiano fue en el año de 1967, donde da surgimiento el EPL. El EPL es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que forma parte del conflicto armado interno de ideología marxista-lenista. Se fundó en febrero del año 1967 y aunque no inició acciones militares sino hasta el año de 1968 en Antioquia, en las regiones de Urabá y Bajo Cauca, donde luego se expandió por los departamentos de Córdoba y Sucre y la región del Magdalena Medio. En el año de 1970 llega el tan llamado grupo al margen de la ley M19, donde el objetivo era combinar las armas con la política.
Este pues era como la visión de este grupo armado, donde ellos no querían estar aislados en el campo como lo hacía el ELN o como lo hacía el EPL. eh, ellos soportan en palabras dirigentes a Israel Santa María, donde ven el pueblo que no tiene una estructura militar que le permita defender su desarrollo político. Se me pasó un acontecimiento muy importante. Esto fue en el año de 1964, donde dio surgimiento el, el grupo al margen de la ley, las FARC. Esto fue el 27 de mayo, pues que se dieron a conocer, donde iniciaron como guerrilla de autodefensa que reivindicaban la lucha radical agraria. Luego incorporaron al discurso marxista-leninista, igual que el EPL, y tras la caída de la Unión Soviética, el bolivariano de corte nacionalista. Eh, el otro acontecimiento pues que remarca nuestro país fue en el año de 1990, cuando surge la AUC. ¿Qué es la AUC? Eh, es una organización paramilitar contrainsurgente de extrema derecha. Participó en el conflicto armado en Colombia, siendo uno de los grupos criminales que más víctimas ha dejado en el país. Se consolidó como, se consolidó como una agrupación paramilitar a fines de la década de los 90 y su principal objetivo era en un principio combatir a los políticos de izquierda legales como la Unión Patriótica e ilegales como las FARC, el ELN o el EPL. En el año de 1999 se conoció el Plan Colombia, donde en este momento estaba pues como presidente electo de nosotros, Andrés Pastrana, y pues también era el llamado Plan para la Paz y el fortalecimiento del Estado o Plan Colombia. Este fue un acuerdo bilateral que se firmó o fue constituido entre los gobiernos colombiano y estadounidense durante, pues, como indicaba inicialmente, la presidencia de Andrés Pastrana, y en Estados Unidos, pues estaba en este momento electo el presidente Bill Clinton, con objetivos específicos de generar una revitalización social y económica en nuestro país para terminar con el conflicto armado y crear una estrategia de antinarcótica, porque pues a pesar de, como lo decía inicialmente en el video, el conflicto armado dio surgimiento al narcoterrorismo, eh, dio surgimiento a muchos frentes y a muchos grupos al margen de la ley, pues que para llegar allí tenían que eh, tener un modo de ingreso, y pues lo hacían a través de manejar sus ingresos o mantener sus grupos a través de la cocaína y de muchas cosas pues que siempre nos han catalogado y nos tienen en el resto del mundo como los Pablo Escobar, o como personas que somos adictas a muchas drogas, eh, por todo el narcotráfico que se ha vivido acá en Colombia. En el año 2006 se dio la desmovilización de la UC, donde pues, como lo nombraba anteriormente, fue uno de los grupos
que más dejó muertos en nuestro país. Tras diálogos de paz con el gobierno, sus jefes fueron recluidos principalmente en las cárceles, pues acá en Colombia, en Itagüí, y han rendido indagatorias ante los fiscales. Algunos de los máximos jefes fueron extraditados a los Estados Unidos. Eso fue en el año 2006. Eh, Otro acontecimiento pues que ha remarcado nuestra historia colombiana ha sido en el año de 1991, donde pues se desmoviliza el EPL, al igual que los demás grupos de la CGSGB, se desmoviliza como resultado de diálogos con el gobierno colombiano tras el proceso de desmovilización y reinserción a la sociedad, donde pasarían a llamarse como el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Se desarmaron para este entonces, en este año, 2.556 combatientes que entregaron un promedio de 850 armas para esta desmovilización que se realizó en el año de 1991. Para el año 2016 se firma en La Habana, Cuba, lo que es eh, el llamado Acuerdo de Paz. Esto se realizó el 24 de agosto, donde pues se llegó a un acuerdo de paz, pero fue con el grupo al margen de la ley, las FARC, donde pues tras casi 4 años de conversaciones, el gobierno y las FARC dieron por concluida la negociación de la agenda en 6 puntos, de los cuales se habían trazado el 26 de agosto del 2012 y que comenzaron a desarrollarse en La Habana casi 3 meses después, el 19 de noviembre, con la esperanza de cerrar un conflicto armado a medio siglo.